Amigos enamorados de la ruta, bienvenido a un video más. Este video es diferente a la temática que tratamos en el canal. Estamos en Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz, en el monumento a donde cayeron los huelguistas de la Patagonia Rebelde. Una de las historias trágicas que nos llama a reflexionar. ¿Me acompañan a ver el video? Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos me dicen Tito. Y junto a mi mujer Graciela y a mi auto chiquito, un Citroën C3, recorrimos en su totalidad la Ruta 40. Mis videos de Enamorate de la Ruta normalmente hablamos de viajes, de paseos, de lugares turísticos, o algunos videos con historias raras, como por ejemplo la leyenda del Ucumar, que es uno de los videos muy visitados en mi canal, o tal vez el video de Milagro en Punta del Agua, también muy visto en mi canal. En este lugar es un video diferente, pero aprovechando que estoy aquí no quería dejarlo pasar. Es un video triste, un video que nos pone tristes como argentinos, como habitantes de esta tierra. Y más allá de analizar los pormenores y poner algunos en el bando de los buenos, de los malos y demás, y analizar el contexto histórico de los hechos, yo me quedo con algo de esta historia de la Patagonia Rebelde. La lucha de argentinos contra argentinos. Y por ahí cuando la política, la religión o lo que sea nos divide a argentinos contra argentinos es preocupante. Y caminar por este lugar me hace pensar en algo. Nunca más muertos argentinos en manos de otros argentinos. Nunca más argentinos asesinados por sus pares. Nunca más argentinos asesinados por quienes enarbolan su misma bandera. Este lugar, el Cañadón de los Muertos, en esta ciudad de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz, marca eso. Marca la lucha intestina de nuestro pueblo. Cuando alguien de Argentina mata a otro argentino, creyendo que tiene la razón, es una de las cosas más tristes que nos puede pasar como patria. Por eso, mirar este cañadón me hace reflexionar sobre lo triste, sobre las tristes etapas que tiene la historia de mi querida patria argentina. Muy cerca de aquí, en Gobernador Gregores, hay un lugar que rinde homenaje a uno de los acontecimientos políticos más trágicos de la historia argentina. Se trata de lo que nosotros vimos en la película La Patagonia Rebelde o La Patagonia Trágica. El asesinato de cientos de peones rurales que estaban en huelga por aquel entonces. Ese acontecimiento fueron por allá por el año 1921, bueno, uno de los acontecimientos trágicos de la historia argentina. Pero aquí, detrás mío, aquí a mis espaldas, en el Hotel La Leona, se hacían algunas de las reuniones y pasaron por aquí alguna vez los huelguistas de la Patagonia Rebelde.
Prácticamente estamos llegando a Gobernador Gregores. Nos detenemos en un lugar que tiene que ver con la historia argentina. Aquí voy a grabar un video exclusivo sobre este tema. Ustedes recordarán la película La Patagonia Rebelde o el libro La Patagonia Trágica. Este es el lugar de los hechos. El lugar de una de las historias más tristes de la historia argentina. Sobre la Ruta 40. A mí me tocó ver la película La Patagonia Rebelde o La Patagonia Trágica, como usted le quiera denominar. La Patagonia Rebelde es la película. En la secundaria, y justamente venía comentando eso antes de llegar a este lugar. Tal vez en ese momento, por la edad que yo tenía, no lo había entendido demasiado. No había entendido demasiado lo triste que guarda este lugar, la tristeza que guarda la historia de este lugar. Hubo un problema, una huelga de los peones rurales que reclamaban por mejores condiciones laborales aquí en la Patagonia durante los años 1920 y 1921. Corría el mes de noviembre del año 1991, cuando unos 200 peones, 200 personas, imagínense, en este cañadón que está aquí debajo de este monumento, fueron llevados prácticamente engañados por un sector del ejército argentino. Le hicieron cavar sus propias tumbas y posteriormente fueron cremados y enterrados sus cenizas. Pero algunos dicen que no, que simplemente fueron asesinados cruelmente y cada uno iba cayendo en la propia tumba que había cavado. Y todos recordaremos al personaje de Federico Lupi en la película, a Facón Grande, como uno de los abanderados de esta lucha de los peones rurales de la Patagonia. Una de las frases que hay aquí en este monumento pertenecen al escritor e historiador y periodista, está ahí en el cartel azul. Corresponde al historiador Osvaldo Bayer, que se ocupó de escribir un libro en lo que se detalla el crudo realismo, las diferencias entre los estancieros y los trabajadores durante las primeras décadas del siglo XX. Los Vengadores de la Patagonia Trágica se presenta con testimonios de diversas acciones sucedidas a lo largo del sur argentino, y el episodio que marcó el final, el del Cañadón de los Muertos, es uno de ellos. La película La Patagonia Rebelde se hizo con guión del mismo autor, fue estrenada en 1974 y puso en el tapete el drama vivido por los peones de las huelgas y el fusilamiento en el año 1921. La dirigió Héctor Olivera, contó con actores de la talla de Héctor Alterio, Luisito Brandoni, Federico Lupi y Pepe Soriano, quienes le pusieron voz y cuerpo a los sucesos de la lucha por la libertad de los trabajadores de la Patagonia. A fines del año 1921, el ejército argentino, asistido por paramilitares, persiguió y asesinó a 1.500 obreros rurales. Lo que reclamaban estos obreros era una clásica huelga en reclamo de mejorar condiciones laborales. Eran malas las condiciones laborales de los obreros rurales en aquella época. Gobernaba la Argentina la Unión Cívica Radical a cargo de Hipólito Yrigoyen, que había llegado al poder a través de elecciones libres, aunque únicamente votaban por aquel entonces los varones. En cierta manera llegaba desplazando el famoso caudillismo de la aristocracia conservadora. Era como el bastión de que llegaba al gobierno alguien que iba a defender a los más pobres. Pero en este reclamo de los obreros del sur parece que el gobierno de aquel momento pareció alinearse contra los más fuertes de la lucha intestina argentina.
Muchos peones rurales que trabajaban aquí en la Patagonia eran obreros europeos que venían con ideologías del anarquismo y del socialismo comunista. Por eso surgen estos primeros sindicatos. Los obreros trabajaban de 12 a 16 horas diarias, los salarios no eran dignos, y este grupo de trabajadores empezó a reclamar por mejoras en las condiciones laborales. De esta manera, en primer lugar, el gobierno de Irigoyen, el gobierno radical, apoyó los reclamos del sindicalismo revolucionario. Pero este movimiento no se alineaba demasiado en política. Era conducido por Antonio Gallego Soto, un dirigente anarquista nacido en España y radicado en Río Gallegos. En 1920 se iniciaron las primeras huelgas generales para demandar mejoras laborales. Ante el fracaso de la negociación y el intento frustrado del asesinato a Soto, las agrupaciones obreras se radicalizaron contra el nuevo gobernador Ángel Issa. En simultáneo, las tropas del ejército a cargo de Héctor Varela habían firmado una reconciliación con los obreros. La reconciliación entre los obreros y Héctor Varela fue alcanzada a febrero, por lo que se liberaron los rehenes y se acordaron las demandas laborales, aunque no fue aceptado por los grupos más rebeldes, que escogieron buena parte las armas para la lucha. Según datos históricos, el presidente Irigoyen encargó a Varela regresar a Santa Cruz y hacer lo necesario para sofocar la revuelta. 200 militares del regimiento de caballería llegaron el 10 de noviembre de 1921 a Río Gallegos e iniciaron la represión y masacre, una de las más crueles de la historia argentina. Se impuso un bando que exigía a los huelguistas la rendición inmediata y, de lo contrario, debían ser tratados como enemigos de la patria. Durante noviembre y diciembre las tropas recorrieron el territorio de la provincia. Combatieron con los rebeldes que se defendían. Fusilaron a la inmensa mayoría de los peones rurales, quienes se rendían o eran apresados, y los persiguieron a los que huían hasta terminar con sus vidas. Varela va a ejecutar en fusilamientos sumarios, sin ningún miramiento ni juicio, cuando la pena de muerte había sido derogada por el Código Penal de la Argentina. 1000 y 1500 habrían sido los peones rurales asesinados por la fuerza de Varela. Algunos hasta fueron degollados, otros cavaron su fosa, les disparaban y posteriormente los rozaban con combustible. Así fue lo que sucedió aquí, en el Cañadón de los Muertes, en Gobernador Grego. La masacre de Varela fue vengada algunos años después. 27 de enero de 1923, Karl Wilkens, un anarquista alemán, asesinó en Buenos Aires a Varela, el encargado de la masacre. Ernesto Pérez Millán Temperley, un joven de la Liga Patriótica y ex policía de Santa Cruz, vengó la muerte del militar y asesinó al anarquista alemán de un disparo en el pecho mientras dormía en su celda. Muertos. Argentinos contra argentinos. Tal vez en una lucha desigual, porque por un lado estaba el ejército y por otro lado peones rurales que se armaron frente al ejército. Luchas intestinas que tiene nuestra historia argentina. Luchas tristes de nuestra patria. Lo que voy a contar no tiene demasiado asidero histórico, es cosa que se cuenta por ahí de boca en boca. Dicen que por ahí en el Cañadón, donde habrían sido sepultados las tumbas que ellos mismos cavaron, los peones de la Patagonia rebelde,
como no habrían cavado demasiado hondo, con el correr de los años se habrían descubierto parte de sus mismos cuerpos. Esto lo dicen algunas personas por ahí en los grupos. Desconozco si tiene asidero científico, si es verdad, es lo que se comenta por allí. Saliendo ya de la localidad de Gobernador Gregores, quería agregar un comentario al video. Bueno, en realidad ayer lo empecé a grabar el video sobre la Patagonia rebelde, sobre este acontecimiento lamentable de nuestra historia argentina. Acabo de darme cuenta que hace un rato el GPS me hizo cambiar de recorrido y yo venía bien. Pero bueno, muy bonitas las Islas Malvinas aquí en la salida de Gobernador Gregores. Yo grabando el video una de las cosas que no sabía en realidad, si la ubicación del memorial era el lugar exacto de que acontecieron los lamentables hechos de la historia argentina. Es el lugar exacto, solamente que el fusilamiento de los trabajadores rurales se dio en la parte interna de la estancia, por lo tanto el memorial está en la parte externa, porque es una propiedad privada. Se ingresa con guías, se hace una visita guiada desde aquí, desde Gobernador Gregores. Yo no la hice porque prácticamente se toma mediodía y yo tengo este viaje armado para recorrer muchos kilómetros, pero siempre, bueno, hay una excusa para volver. Me gustaría verlo para reflexionar un poquito sobre la historia. Le pregunté a los lugareños sobre uno de los mitos que había de que por la erosión propia del lugar habían hasta florecido algunos cadáveres. Es verdad, así ha sucedido. Y el otro tema, que habían quedado en el cañadón restos de la batalla, inclusive hasta armas. Con el correr de los años, cuando se empezó a hablar un poquito de este acontecimiento, de la historia, porque es como que estos acontecimientos trágicos por ahí quedan en el olvido muchos años y después se vuelven a hablar, hubo gente que se los llevaba como souvenirs. Hay gente que tiene en su casa armas y elementos que tienen que ver con esa lucha, según se comenta aquí en el pueblo. Obviamente son comentarios de boca en boca, no sabemos si son verídicos. Pero sí es verídico, y como las tumbas se habían cavado a poca profundidad por la erosión, inclusive hasta restos humanos alguna vez aparecieron en el cañadón. Está dentro de una estancia, la visita se hace con guías, así que bueno, lo quería agregar un poquito el comentario que yo realizaba en el lugar del memorial, que tenía la duda si era el lugar exacto de los acontecimientos o no lo era. Amigos enamorados de la ruta, espero que les haya gustado este video. Un video diferente al estilo que le ponemos a nuestros videos. Un video para la reflexión. Un video para que nunca más un argentino muera en manos de otro argentino. Un video para que, más allá de las diferentes ideologías políticas o religiosas, los argentinos nos unamos. Espero que el video les haya gustado y los espero en unos días más con un video nuevo. Chau, chau.